Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su clase de inglés. Eh, hoy chicos vamos a hablar acerca del pasado simple del verbo to be. Ustedes ya lo vieron, ya lo vimos en la clase anterior, el presente simple del verbo to be, que el verbo to be es el verbo más importante y que se ha podido descomponer en tres: el am, el is, el are. Hoy chicos estamos hablando acerca del pasado del verbo to be, que viene a ser más simple, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo to be en el tiempo pasado se va a dividir en dos: and was and were. El pasado del verbo to be viene a ser was y viene a ser were, ¿sí? En la parte de abajo, chicos, aquí puse qué pronombres van a utilizar el verbo to be en la forma pasada. Bueno, en esta parte aquí nos estamos dando cuenta que encontramos los pronombres personales. I, he, she, it va a utilizar el verbo to be en la forma pasada was. Y you, we, they va a utilizar were. ¿Sí? Were. Entonces, chicos, nos damos cuenta que el verbo to be en el tiempo pasado se va a dividir en dos: en was y en were. Bueno, chicos, en la clase anterior les dejé una tarea para que ustedes hagan el verbo to be en sus tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo, utilizando el presente simple del verbo to be. Chicos, la tarea es presente simple. Tienen que guiarse de su estructura. Por eso les estoy brindando ahí una estructura para que ustedes se guíen, ¿sí? No tienen que agregar verbos. Si ustedes agregan verbos, chicos, automáticamente tendría que agregar a ese verbo un gerundio. Quiere decir ing. Y tendrá que hacer endo, ando. Entonces ya no va a ser un presente simple, sino va a ser un presente continuo para decir yo estoy jugando, yo estoy saltando, yo estoy riendo, yo estoy comiendo. Eso ya viene a ser un presente continuo. Lo que yo les dejé la tarea era un presente simple del verbo to be, como hoy le estamos viendo, el pasado simple, ¿sí? Chicos, en el inglés una palabra tiene muchos significados y para ello tenemos que aprenderlos, ¿sí? En esta oportunidad vamos a ver ya el verbo to be en su forma pasada, ya conjugando con los pronombres personales. Por ejemplo, si yo quiero decir yo era, en inglés simplemente voy a poner I was, porque I was tiene el significado de yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve, ¿sí? El siguiente puedo decir you were, que quiere decir usted era, usted fue, usted estaba y estuvo. He was. Encontramos a he was, quiere decir él era, él fue, él estaba, él estuvo, ¿sí? She was. She was. She was quiere decir ella era, ella fue, estaba, estuvo. It was. It was, sabemos que el it en el español no tiene significado, pero sí tiene que estar en el inglés. Y en ese caso entonces vamos a poner su significado de era, fue, estaba, estuvo, ¿sí? You. You were, en este caso lo pusimos en la parte de abajo también para indicar el plural. Ustedes eran, fueron, estaban, estuvieron, ¿sí? En we were, nosotros éramos, nosotros fuimos, nosotros estábamos y nosotros estuvimos. El último, they were, quiere decir ellos eran, fueron, estaban, estuvieron. ¿Ves, chicos? Entonces esto es la traducción de la conjugación de los pronombres con el pasado del verbo to be, was y were. Ahora, como toda oración tiene presente, tiene pasado, entonces le estemos viendo, ¿sí?, al verbo to be ya en sus dos tiempos, ¿no? Presente y pasado. Ahora lo vamos a ver en sus tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo, ¿sí? Aquí, chicos, quiero que presten atención. En la forma afirmativa, affirmative form, hay una estructura de sujeto,
Was, were, ya sabemos que es el verbo to be en tiempo pasado. La C viene a ser un complemento. Esto es la estructura para formar oraciones en forma afirmativa, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar sus tareas. Y yo aquí les he puesto como ejemplo I was in the bank. I in the bank quiere decir yo en el banco. Y la palabra was, que significa era, fue, estaba, estuvo, o estuve, disculpe. Entonces nosotros lo vamos a conjugar y vamos a tratar de traducirlo. ¿Cuál de sus traducciones en español puede traducir toda esta oración? Si yo digo yo, digamos, era en el banco, ¿tendrá sentido? No. Yo estuve en el banco. Entonces voy a decir I was in the bank. El siguiente, you were my best friend. Best friend significa mejor amigo o mejor amiga. Entonces yo puedo decir you were my best friend. Usted fue mi mejor amigo o mejor amiga. ¿Sí? Aquí, he was here yesterday. He was here yesterday. Él estuvo aquí ayer. He was here yesterday. ¿Sí? Vamos a ver con el pronombre she. She was hungry. She was hungry last night. She was hungry last night. Ella estuvo hambrienta anoche. She was hungry last night. La palabra last quiere decir la última o el último. Quiere decir last night, la noche pasada. ¿Sí? Last night. Entonces, it was on the bed. Vemos aquí el pronombre it, que le estaba diciendo que en el español no existe y no tiene ninguna traducción, pero sí tiene que estar en una oración para indicar objeto o animal en singular, ¿sí? Entonces, it was on the table, on the bed, en este caso, significa que estuvo en la cama, ¿sí? On the bed. Entonces digo, it was on the bed. Estuvo en la cama. Me refiero, puede ser un objeto, ¿sí? O un animal. Entonces, vemos abajo, you were on holiday. En este caso estoy indicando que ustedes estuvieron de vacaciones, ¿sí? Holiday. You were on holiday, ¿sí? Entonces, vemos aquí, we were happy with our test result. We were happy with our test result. Quiere decir que nosotros estuvimos felices con nuestro resultado, ¿sí? Y el último, they were 10 years old. En este caso, el verbo to be está indicando las edades. Por ejemplo, acá dice they 10 years old. Ellos tuvieron 10 años. ¿Ves? Ellos tuvieron 10 años. En este caso, el verbo to be, were, para indicar los años, no va como soy, estoy, sino como tener, ¿sí? Entonces digo, they were 10 years old. Ellos tuvieron 10 años, ¿sí? Entonces, chicos, aquí vemos la forma afirmativa. No se olviden de la estructura para que ustedes puedan desarrollar sus oraciones, ¿sí? Vamos a pasar a la forma negativa. En negative form podemos encontrar the subject, the verb to be in the past, not and complement. El sujeto, el verbo to be en el tiempo pasado, más la partícula not y el complemento, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros vamos a desarrollar una oración en forma negativa con el pasado simple del verbo to be. Chicos, aquí quiero que presten atención. Puse aquí contraction, viene a ser una contracción. Sabemos que la contracción es la unión de dos palabras, que en inglés se utiliza bastante. Por ejemplo, si yo quiero contraer el verbo was not, simplemente voy a decir wasn't.
Es más sencillo y más práctico. Were not, disculpen, were not, la contracción viene a ser weren't. Wasn't and weren't. Wasn't and weren't. Viene a ser el negativo del pasado del verbo to be. Vamos a ver en las oraciones. I wasn't tired this morning. I wasn't tired this morning. Quiere decir que yo no estuve atrasado esta mañana. Prácticamente para dar a entender que él no llegó tarde. I wasn't tired this morning. Next. You weren't crazy for me. You weren't crazy for me. Quiere decir que tú o usted no estuviste o no estabas loca por mí. You weren't crazy for me. Next, he wasn't married with Rose. He wasn't married with Rose. Quiere decir que él no estuvo casado con Rosa. ¿Sí? Next, she wasn't famous there. She wasn't famous there. Quiere decir que ella no fue famosa allá. ¿Sí? De esta forma nosotros estamos viendo el pasado del verbo to be en forma negativa. Por ejemplo, también el it. It wasn't hot yesterday. Quiere decir que no hubo o no hizo calor ayer. It wasn't hot yesterday. It wasn't hot yesterday. Next, we weren't invited. We weren't invited. Quiere decir que nosotros no estuvimos o no fuimos invitados. Next, you weren't at the party. You weren't at the party. Quiere decir que ustedes no estuvieron en la fiesta. ¿Sí? El último, they weren't friends. Ustedes no fueron mis amigos. They weren't my friends. O si no, they weren't friends. Ustedes no fueron amigos. Chicos, entonces de esta forma nosotros hacemos la forma negativa. Es bien sencillo, ¿sí? Bien práctico, y la mejor forma de hablar en inglés es utilizando las contracciones, ¿sí? Was not, no se olviden que viene a ser wasn't. Were not viene a ser weren't, ¿sí? Las contracciones. Entonces, chicos, vamos a ver en la forma interrogativa, que también es muy sencillo. Simplemente vamos a utilizarlo al pasado del verbo to be was, were, en la parte de delante, más subject, que viene a ser sujeto, pueden ser pronombres o nombres, plus, que viene a ser más complement, y el signo de interrogación. Entonces, esta estructura ustedes tienen que utilizar para las formas interrogativas, ¿sí? Por ejemplo, was I in your house yesterday? ¿Estuve en tu casa ayer? You were crazy, ¿no? Tú eres loco. Entonces, yo estoy preguntando, was I in your house yesterday? Next, were you a student at Manantial School? ¿Fuiste un estudiante del colegio Manantial? Was he funny with you? Was he funny with you? ¿Fue él gracioso contigo? Was she late for work? ¿Estuvo ella atrasada en el trabajo? Was it hot yesterday? Was it hot yesterday? Es como decir, ¿hubo calor ayer? Viene a ser una interrogativa, ¿verdad? Entonces, seguimos. We, en este caso con we, vamos a utilizar were. Were we in Pucallpa last year? ¿Estuvimos en Pucallpa ayer? Were you sad in this moment? Were you sad in this moment? Quiere decir, ¿estuvieron ustedes tristes en este momento? Were you sad in this moment? En este caso, chicos, hay un error aquí, porque dice la oración, ¿estuvieron ustedes tristes en este momento? Entonces tendríamos que poner
ya sea con adverbio de tiempo, pero en forma pasada, por ejemplo, ayer, ¿no? O digamos el último lunes o el fin de semana, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo, que es el último, dice were they in class yesterday? ¿Estuvieron ellos en clases ayer? I don't know. I don't know quiere decir no sé, ¿sí? Bueno, chicos, entonces de esta forma se construyen oraciones en forma interrogativa con el verbo to be en el tiempo pasado. Muchas veces ustedes van a encontrar, ya sea en el libro o en películas o quizás en revistas o en el internet, donde que van a poder utilizar otras palabras para hacer en forma interrogativa. Por ejemplo, nosotros podemos usar el WH, ¿sí? Como pregunta. Por ejemplo, muchas veces vamos a encontrar la palabra white. La palabra white significa ¿por qué? Para preguntar. Entonces vamos a hacer una oración utilizando al verbo to be, por supuesto, en el tiempo pasado. For example, why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? ¿Por qué estuviste ausente ayer? Y la respuesta de esa pregunta lo podemos responder de esta forma. Because I was sick. Because I was sick. La palabra because significa ¿por qué? Y la palabra white significa ¿por qué? Para hacer pregunta. Y para responder es because. Entonces la pregunta viene a ser why were you absent yesterday? Y la respuesta es because I was sick. Porque estuve enfermo. ¿Sí? Next, what. La palabra what es qué. Y algunos casos para indicar la hora significa a qué hora. What time. En este caso, estas dos palabras, what time, ya quiere decir a qué hora. What time was the concert? ¿A qué hora fue el concierto? What time was the concert? Y la respuesta a esta pregunta lo podemos hacer de esta forma. It was at 8 o'clock. It was at 8 o'clock. ¿Ves? Bien, chicos, entonces la palabra what time sirve para preguntar la hora. ¿Sí? La hora, para decir el tiempo. Si yo les quiero decir, what time is it? What time is it? Estoy preguntando qué hora es. Y en este caso, what time was the concert? Está preguntando a qué hora fue el concierto. ¿Sí? Entonces, next, chicos. La palabra where, que lo vemos aquí, where, ¿sí? Acá, en esta parte, lo vamos a pronunciar where. Where. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Esto viene a ser where. Where. Y el verbo to be es where. Uno es where y el otro es where. Es diferente. Where were you yesterday? Quiere decir dónde. ¿Dónde estuviste ayer? Where were you yesterday? Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Sí? Next. Where was your brother last night? Where was your brother last night? Que quiere decir, ¿dónde estuvo tu hermano la noche pasada? Where was your brother last night? Next. Where were your parents last month? Where were your parents last month? Quiere decir, ¿dónde estuvieron tus padres el mes pasado? ¿Sí? Chicos, y digamos el último ejemplo que vemos acá. Bueno, hay más ejemplos. Dice el when. When was your last birthday party? La palabra when que vemos acá, ¿sí? La palabra when va a indicar, lo vamos a usar para indicar, digamos, dónde, o en dónde, o cuándo. ¿Sí? When was your last birthday party? Es como decir, o dónde, o cuándo fue tu última fiesta.
de cumpleaños. ¿Sí? What was the concert like? En este caso, nos está indicando what was the concert like. ¿Cómo decir cómo fue el concierto? ¿Sí? What was the concert like? ¿Cómo fue el concierto? Y el último, where were your cousins born? Where were your cousins born? Quiere decir, ¿dónde nacieron tus primos? Chicos, entonces de esta forma también ustedes lo van a encontrar ya con el libro, cuando ya trabajamos con el libro, lo vamos a encontrar las preguntas. Entonces ustedes tienen que practicar y saber los significados de todas esas palabras que sirven para hacer interrogaciones. ¿Sí, chicos? Entonces, chicos, ya hemos visto al verbo to be en el tiempo presente y en sus tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo. En esta clase estamos viendo al verbo to be en el tiempo pasado, was y were. Y también lo hemos visto en sus tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo. Chicos, la tarea es similar a la anterior, pero esta vez les voy a decir, háganlo de acuerdo a la estructura que les estoy brindando. Les voy a brindar una práctica la próxima semana y voy a poner todos los temas que estamos viendo, así que tienen que estudiar, chicos. ¿Sí? Okay, chicos, that's all. The class is over. See you the next class. Bye, chicos. Bye.